Te han mentido. Te hicieron creer que sentarte a jugar tu videojuego favorito, o dedicarle horas en soledad a ese pasatiempo que amas, es desperdiciar tu existencia. Te convencieron, bajo la amenaza del fracaso, de que el único valor real del ser humano es funcionar como una máquina de productividad incesante. Se equivocan. Hoy vas a descubrir por qué el placer no es una falla en tu sistema que debes purgar, sino el objetivo final de tu esfuerzo. Vas a entender, con precisión clínica, cómo los verdaderos estrategas dominan su ocio sin sentir un solo gramo de culpa. La tragedia del hombre moderno no radica en los mundos virtuales que explora de noche, ni en las horas que invierte armando mecanismos o perfeccionando aficiones que nadie más comprende. La verdadera tragedia es la intención que esconde. Perder el tiempo es formarse en una fila mirando a la nada, esperando que los minutos mueran. Es deslizar la pantalla del teléfono por inercia, habitando la irrelevancia de un automatismo vacío. La masa fracasa porque utiliza sus pasatiempos no como una recompensa ganada en batalla, sino como una vía de escape. Huyen del estrés, de la ansiedad y del peso insoportable de sus propias responsabilidades postergadas. Se sumergen en el estímulo rápido y barato para anestesiar la certeza de su propia mediocridad. No juegan para disfrutar, juegan para no pensar. Pero cuando tú decides sentarte frente a una pantalla, un lienzo o un tablero, pura y exclusivamente por el placer intrínseco de ejecutar la acción, la ecuación psicológica cambia por completo. Cuando es la actividad que tú mismo elegiste libremente para habitar tu tiempo ganado, esa inmersión profunda posee un valor incalculable. Antes de adentrarnos en la arquitectura mental de este concepto, quiero dejar algo sumamente claro. No poseo la verdad absoluta. La filosofía no es un dogma ciego. Es un arsenal táctico. Escucha esta premisa. Pruébala en la trinchera de tu propia vida, y toma de aquí solo lo que te sirva. La sociedad actual nos impone una culpa sofocante. Exige que estemos produciendo dinero, forjando contactos o proyectando éxito las 24 horas del día. Creer que la vida solo tiene sentido si estás escalando eternamente una jerarquía imaginaria, o suponer que posees la energía inagotable de un iluminado en la montaña, es un privilegio ilusorio y engañoso. La realidad cotidiana es mucho más cruda. Trabajas 8, 10 o 12 horas en un sistema que a menudo te exprime. Llegas a tu hogar y tu mente, severamente agotada por la depredación social del día a día, te exige una desconexión urgente. Ese agotamiento es humano, no te hace débil. La táctica de hoy no requiere que te conviertas en un asceta puritano, requiere una calibración exacta de tus rutinas. Si tomas el control de tu ocio antes de cumplir tus responsabilidades prioritarias, estás huyendo, eres un peón buscando un refugio temporal. Pero si usas ese mismo pasatiempo un martes por la noche, con plena conciencia de que tu deber del día está ejecutado a la perfección, la perspectiva se invierte. Te conviertes en el dueño absoluto de tu realidad. A la productividad tóxica y el mito del asceta. Existe un mito sumamente peligroso propagado por los falsos profetas del rendimiento. La idea de que la existencia humana debe ser exclusivamente trabajo, disciplina espartana y un rechazo total a cualquier forma de gratificación. Te exigen una sumisión voluntaria a la cultura del agotamiento perpetuo, vendiéndote la ilusión de que el cansancio extremo es la única métrica del honor. Esto es una mentira diseñada para mantenerte ansioso. Séneca, uno de los pilares del pensamiento estoico, advirtió en su tratado sobre la brevedad de la vida que el problema del ser humano no es que tenga poco tiempo, el problema es que despilfarra la mayor parte de él en exigencias y ambiciones que ni siquiera ha elegido libremente. El estoicismo no te exige que elimines la alegría y el placer de tu entorno, te exige que no te vuelvas su esclavo. Trabajamos con ferocidad y disciplina por una sola razón fundamental, para comprar con nuestro sudor el derecho soberano al ocio. El esfuerzo constante no es el destino final, es simplemente el vehículo. Negarte a disfrutar del botín una vez que la batalla ha concluido no te hace moralmente superior.
te hace un prisionero de tu propia obsesión ciega. La diferencia entre escapar y habitar. Para dominar este juego, debes trazar una línea quirúrgica y definitiva entre el ocio compulsivo y el ocio consciente. El ocio compulsivo es el refugio del cobarde. Es el individuo que encadena un estímulo tras otro, devorando estímulos fugaces porque le aterra profundamente la idea de quedarse a solas, en silencio, con el peso de sus propios pensamientos. No está presente, está escapando. El ocio consciente, por el contrario, es el arte de habitar el momento presente con todas tus facultades mentales encendidas. Es el acto de sumergirte en un sistema complejo que exige tu máxima atención, tus reflejos y tu voluntad, inquebrantable. Un videojuego con un diseño magistral, una narrativa intrincada o una mecánica que demanda perfección, no es un agujero negro donde tu vida desaparece, es un entorno estructurado donde aplicas tu agencia personal. Allí no estás huyendo de tus problemas terrenales, estás experimentando una faceta de tu existencia donde tú dictas las reglas y asumes las consecuencias de tus actos. Habitar el placer, en lugar de ser arrastrado por él, es un acto de control absoluto sobre tu propia psique. La regla autotélica, el fin en sí mismo. Nos han adoctrinado para creer que todas las acciones deben generar un retorno de inversión en el mundo material. Si no produce capital, si no genera estatus, si no puedes exhibirlo ante el tribunal de la sociedad, entonces te dicen que no sirve. Es hora de romper esa falacia aplicando la regla autotélica. Una actividad autotélica es aquella que contiene su propósito, su valor y su recompensa en su propia ejecución. Jugar por el simple honor de jugar, construir por el desafío de construir, sin la presión asfixiante de tener que rentabilizarlo, sin la necesidad patológica de documentarlo, y sin el imperativo absurdo de tener que ser el número uno del mundo. Muchos de estos refugios personales te dotan de armamento psicológico real. Afilan tu toma de decisiones bajo presión, aceleran tu resolución de problemas lógicos y expanden tu horizonte estratégico. Pero escúchame bien, incluso si no te aportaran absolutamente ninguna ventaja técnica para tu carrera o tus finanzas, tendrían un peso existencial devastadoramente importante. Experimentar la pura ejecución de una acción que amas, guiada por tu propia decisión, es la manifestación más pura de la libertad individual. Es el momento exacto en el que el mundo deja de ladrarte órdenes, y tú comienzas a existir bajo tus propios términos. La ley de la probabilidad oculta, el imperativo de la exploración. Quizás estés escuchando este análisis, y un pensamiento oscuro cruce por tu mente. Yo jamás he sentido eso, nada me atrae tanto. Quizás careces hoy de un pasatiempo que te mueva la sangre, de un sistema que logre encender esa concentración profunda y silenciosa. Si ese es tu escenario, quiero que elimines la frustración de tu mente en este mismo instante. La búsqueda obsesiva de la pasión ha sido ensuciada por el romanticismo moderno. Te han vendido el cuento de que tu propósito debe golpear tu puerta como una revelación mística. Deséchalo. La pasión no es un evento mágico, es probabilidad pura y dura. Vivimos en un entramado global inmensamente vasto, complejo y desbordante de opciones. Existen miles de disciplinas, artes, maquinarias y conocimientos a tu entera disposición. Matemáticamente hablando, es una certeza casi absoluta que la actividad que más vas a amar en toda tu existencia, aquella que le dará sentido a tu descanso, se encuentra dentro de la gigantesca lista de cosas que todavía no has intentado. Tu apatía actual no significa que estés roto por dentro, no es un error en tu código fuente, es simplemente un problema de muestreo de datos. Tu base de experiencias prácticas es demasiado pequeña para arrojar un resultado positivo. Por lo tanto, tu obligación táctica a partir de hoy no es sentarte a esperar en la oscuridad a que un rayo de inspiración te golpee. Tu misión es forzar la estadística, expandir agresivamente tus fronteras, probar lo desconocido, desafiar tu propia incomodidad. Ese fuego interno que crees no poseer probablemente te está aguardando detrás de una actividad que hoy ignoras,
o peor aún, que hoy juzgas sin conocer. La arquitectura del trofeo. Aquí es donde todas las piezas convergen y la teoría se convierte en armamento táctico. La estrategia final no consiste en abandonar el mundo para vivir en la fantasía. Consiste en alterar la secuencia psicológica de la recompensa. El deber, tu trabajo arduo y tus responsabilidades funcionan como la llave. El ocio, tu pasatiempo y tu descanso, es la habitación sagrada que esa llave puede abrir. Si logras estructurar tu día con la disciplina suficiente para que la obligación se liquide primero, sin excusas ni demoras, el peso sofocante del entorno desaparece de tus hombros de manera inmediata. Ese tiempo libre, esos momentos frente a la pantalla o en tu taller, ya no actúan como un sedante vergonzoso para adormecer tu propia decepción. Se transforman ante tus propios ojos en un trofeo legítimo. Cuando el deber está aniquilado y tachado de tu lista, las horas que restan en el reloj te pertenecen con absoluta exclusividad. Puedes sumergirte en ese universo virtual que amas, o salir al mundo físico a explorar terrenos inexplorados, con la conciencia cristalina y la mente peligrosamente afilada. Esa no es la conducta de un holgazán, es la arquitectura impecable de una mente indomable. Pacto final. El individuo que opera en la jerarquía superior del pensamiento no pide disculpas por disfrutar de su vida. No se somete a la neurosis colectiva del rendimiento inagotable, ni se castiga si aún se encuentra en la fase de reconocimiento, buscando cuál es su verdadero terreno. Entiende por encima de todo, que su tiempo es su recurso más letal y finito. Si en este punto de tu vida ya sabes con exactitud qué es lo que te desconecta, te estabiliza y te hace sentir verdaderamente vivo, destierra el sentimiento de culpa esta misma noche. Eleva esa actividad a la categoría de trofeo. Juega, construye, observa. Sumérgete con una presencia feroz, deliberada y absoluta. Y si todavía no has sentido esa conexión visceral con nada en este mundo, tu directiva está trazada, sal a explorar sin descanso. Por pura dictadura de la estadística, el mayor deleite de tu existencia aguarda en las sombras de aquello que aún no te atreviste a intentar. Trabajar de manera implacable, únicamente para comprar con tu esfuerzo el derecho a descubrirlo y disfrutarlo en libertad, nunca jamás en la vida, será una pérdida de tiempo. Escribe en los comentarios, yo domino mi tiempo. Y recuerda, solo aquellos que construyen y controlan su propia arquitectura interna poseen el poder absoluto para dominar el mundo externo.